Buenos días a todas y a todos. Empezamos de nuevo el segundo webinario dentro de la jornada sobre soledad no deseada y discapacidad, dedicado a las personas mayores, una semana más, esta vez en tiempos de pandemia. Le paso directamente la palabra a Álvaro García Bilbao, presidente de la Comisión de Envejecimiento Activo del CERMI, quien va a presentar y moderar este webinario. Álvaro, cuando quieras. Gracias. Puntos de vista. Fruto de esta colaboración, como decía CERMI Real Patronato, resulta ser este nuevo y muy oportuno webinario que tratará de poner sobre la mesa el tránsito realizado por los colectivos de personas con discapacidad mayores y personas mayores con discapacidad a lo largo del periodo acaecido y de obligada convivencia con la COVID-19. Con el fin de facilitar el marco de lo que hoy hablaremos, les hago un rápido resumen de lo tratado durante la jornada del día 9. Este primer seminario realizado el pasado día 9, tras una somera descripción de lo que se entiende por soledad no deseada como un sentimiento subjetivo diferente para cada persona y como el río que se está desbordando, se pusieron sobre la mesa y trataron otros aspectos relacionados con la misma y algunos de los cuales fueron la importancia de distinguir entre soledad impuesta y soledad elegida, la influencia de factores de la discapacidad de una persona mayor la tenga desde edades tempranas o la adquiere a edades adultas, lo que denomino personas con discapacidad mayores y personas mayores con discapacidad, la cuestión de género, que hace de la soledad una vivencia diferente en mujeres y en hombres, particularmente en las mujeres con discapacidad en el medio rural, la necesidad de reforzar la lucha contra la soledad, las diferencias entre la cultura latina y nórdica, esta última con lazos familiares débiles, pero que de una forma natural están acostumbrados a asociarse y convivir con el vecino y con las tareas de voluntariado. Se resaltó que para luchar contra la soledad, el futuro papel transversal de las nuevas tecnologías que deberemos lograr entre todos que sean accesibles, la necesidad del fomento de las relaciones intergeneracionales y el de trabajar en materias de prevención y finalmente se habló de cómo nos ha afectado la pérdida de socialización durante la pandemia. Me dejo otros puntos importantes que también fueron tratados, pero que disponen del vídeo de la jornada en la página del CERMI y de un amplio resumen de la misma en el boletín del CERMI semanal del número 409, el que ha aparecido hoy día 16. Sin más y a continuación, los diferentes ponentes nos hablarán de sus referentes en este periodo de pandemia, sus responsabilidades con los colectivos que representan, sus vivencias personales nos acompañarán, ilustrarán y veremos si somos capaces en la organización de abrir un pequeño debate final en el que la mestización de lo expuesto devengará en nuevas propuestas de mejoras sociales. Paso a dar la palabra a los diferentes ponentes cuya relevancia y magna trayectoria pensamos nos excusa al ser ya todos suficientemente conocidos en el ámbito que hoy nos reúne de complejas presentaciones. Un ruego final destinado a los ponentes. Les pido, por favor, que sean estrictos con el tiempo que disponen de 10 minutos cada uno, que en el caso de las dos personas con testimonios personales será de 5 minutos cada una. Si lo rebasan, se lo haré saber con el fin de que vayan finalizando, con el objetivo de poder disponer de margen para el debate. Sin más, agradeciendo a todos su presencia, paso y doy la voz a Agustín Matías Amor. Agustín, cuando desees. Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Álvaro? Buenos días. Buenos días. Un momentito. Ya estamos. Perfecto. Nada, Álvaro, muchas gracias por la presentación y reitero tu agradecimiento al Real Patronato y a CERMI por el interés de
estas sesiones y la oportunidad, que es más importante todavía que el interés que tienen. Bien, yo en nombre del CERMI, en este caso, sí que me gustaría destacar, pues con el motivo de esta sesión, 4 ideas que brevemente os voy a trasladar un poco de lo que estamos viviendo y lo que nos afectan, que yo creo que además son las 4 de ellas muy relevantes. Estas 4 ideas van alrededor de lo que estamos viviendo en esta situación respecto al espacio sociosanitario que el CERMI lleva tantos años demandando y solicitando y trabajando para intentar que se construya. Segundo, cómo esta situación está plasmando un ámbito muy fuerte que hemos descubierto de debilidad desde el sistema de dependencia hasta el modelo de atención a las personas mayores. Tercer asunto, cómo estamos descubriendo realmente que las barreras de accesibilidad, ya sin teoría y muy afectando directamente a personas mayores, están apareciendo y están con nosotros en una mezcla de buenas y malas noticias al mismo tiempo, hay que decirlo. Y un cuarto aspecto que ha surgido muy específicamente en esta epidemia, que es espacios que creíamos un poco más olvidados de discriminación sanitaria, que realmente son preocupantes por lo que implican. Yo un poco para situar, lo que plantearía de partida es que, a ver, estamos viviendo, porque esto no ha pasado evidentemente, estamos viviendo una situación de crisis de epidemia, de pandemia, de sindemia, es decir, en el sentido de que toda gran epidemia no es al final un tema puramente sanitario o de salud, es algo mucho más amplio, y esta situación es la que estamos viviendo, pero que al mismo tiempo esta situación de crisis también permite plantearnos algunas propuestas en términos de catarsis, es decir, de aprender de lo que nos está sucediendo y de mejorar la situación que tenemos pensando en el futuro. En un futuro que hay días que parece que está más lejos de lo que nos gustaría, pero que con un planteamiento propositivo y proactivo y con una mentalidad realmente abierta, creo sinceramente que desde el CERMI, desde todas nuestras organizaciones, podemos aprovechar. Yo plantearía de estas ideas las 4 pistas que hemos comentado. La primera, realmente lo que en esta situación respecto a las personas mayores hemos descubierto es que no había un espacio sociosanitario real, que hemos descubierto que era así. Es decir, esta crisis nos ha enfrentado a una realidad donde hemos visto que la atención sociosanitaria adecuada a personas mayores en general y en nuestro campo a personas mayores con discapacidad ha brillado más por su inexistencia que por otra cosa. Es decir, nos hemos enfrentado a problemas que nos han sorprendido, alterado por los aspectos más negativos y hostiles que ha tenido. La desatención de las residencias, la falta de materiales, la imprevisión a la hora de establecer métodos, sistemas, funcionamiento, ha sido enormemente llamativa. Es más, estamos viviendo todavía esta epidemia y ni siquiera tenemos la sensación de que realmente se haya mejorado o hayamos desarrollado un poco pasos adelante en términos de fortaleza de ese espacio sociosanitario. Esa es la primera lectura. Nos hemos pasado muchos años demandando esa realidad sociosanitaria, intentando que el sistema de atención a la dependencia, que en gran medida surgió y nació para dar respuesta a esta realidad, apareciera, y nos hemos enfrentado a un muro donde hemos descubierto que esto realmente era así, no existía. Es un duro aprendizaje, es decir, la atención a personas mayores está sufriendo mucho por esta situación de falta de un enfoque sociosanitario adecuado y está todavía por definir qué podemos sacar en adelante. Esta es una lección para todos y a ver un poco qué es lo que podemos sacar en positivo. Lo segundo, muy relacionado con esta primera idea,
es que hemos visto que el sistema de atención en residencias, en centros de atención a personas mayores, en el caso sobre todo de personas con discapacidad, era no solamente muy débil, sino que además hemos visto que adolece de una falta muy grande de coordinación. Somos un país que hemos establecido un sistema de competencias y transferencias complejo, el propio de un sistema autonómico, con descentralización, con reparto de tareas, pero que al mismo tiempo por la complejidad nos obliga a un nivel de coordinación y de trabajo conjunto que esta crisis ha manifestado que no existía, incluso en ciertos momentos sigue manifestando que no solamente es que no existe, sino que incluso tiene factores hostiles a su existencia. El estado de alarma que vivimos, con toda la parte de choque que generó en todas las personas, también en las personas mayores, también manifestó que no existían resortes para poder hacer un control, no digo centralizado, sino centralizado, descentralizado, en el sentido de una coordinación eficaz y operativa con las comunidades autónomas y con los responsables de la atención a personas mayores y a personas con discapacidad en las comunidades autónomas. Tenemos un problema. Tenemos un problema. Lo mismo que en el cuento tan conocido saludábamos y nadie se atrevía a decir que el rey está desnudo. Bien, en este tema tenemos un problema serio. El rey está desnudo. Nuestro sistema autonómico se está demostrando muy poco eficaz. Lo hemos visto en el tema sanitario, lo hemos visto en el tema educativo, también lo estamos encontrando en el ámbito de servicios sociales y también lo estamos encontrando en la atención a personas mayores. Es una llamada de atención muy seria a que algo hay que construir, algo hay que hacer mucho mejor, porque el sistema que tenemos no soporta crisis de calado como la que estamos sufriendo ahora. El tercer elemento, que Álvaro además en un artículo en el boletín del CERMI definió muy bien y expresó muy bien, son los problemas de accesibilidad, de manejo de nuevas tecnologías en la aplicación a personas mayores que estamos viviendo. Está siendo un aprendizaje a la fuerza, donde la aplicación de las nuevas tecnologías estamos descubriendo que tiene facetas negativas y positivas al mismo tiempo. Es decir, la capacidad que nos están prestando las nuevas tecnologías para evitar los problemas de soledad excesiva en personas mayores existe, pero también es verdad que nos hemos tenido que enfrentar todas las organizaciones, las distintas instituciones que atendemos a personas mayores, nos hemos tenido que enfrentar a ello de forma pues más intuitiva que práctica. Bueno, hay aquí un elemento, una llamada de atención que es importante. Y luego el último aspecto que quería destacar, y ya sería para terminar, es realmente grave. Hemos vivido unos momentos donde la atención sanitaria ante una crisis ha sacado sus aspectos más, no solamente desiguales, sino más hostiles o más desagradables. Es decir, elementos de desatención sanitaria en función de personas mayores o personas con discapacidad a las que incluso en algún documento oficial de entorno médico se planteaba que su valor social era rechazable o que había que valorarlo en términos de justificación para atenderle sanitariamente. Es una auténtica aberración y esta aberración la hemos vivido y la hemos vivido en momentos muy críticos, allá por el mes de marzo y abril, pero que tiene que ser de nuevo una lectura y una llamada de atención de hasta qué punto cuando hay una crisis severa raspamos y vemos el reptil que hay debajo de los discursos, ¿no? Es decir, el CERMI vive totalmente en el ámbito del respeto a los derechos, pero de repente vemos que ante una crisis seria aparece el reptil de la discriminación y en el ámbito de la atención sanitaria hemos tenido algunos síntomas preocupantes. Para todas las entidades de CERMI, yo creo que es importante, y para todas las entidades que atendemos a personas mayores,
esta llamada de atención para decir, cuidado, que a lo mejor no tenemos tanto avanzado como pensábamos. Estas eran un poco las 4 ideas generales, un poco para trasladar el debate. Y creo que no me he pasado apenas nada, Álvaro. Muchas gracias. Gracias, Agustín. La verdad es que has controlado muy bien el tiempo. Bueno, pasamos al siguiente ponente. Creo que es profundamente conocido de todos nosotros. Miguel Ángel Cabra de Luna. Cuando quieras. Adelante, por favor. Ahora, que le he quitado. ¿Me oís? Sí, te oímos. Vale. Sí, Miguel Ángel. Sí. Correcto, perdonad, pero mis medios informáticos no son maravillosos. Pero bueno, vamos allá. En primer lugar, pues muchas gracias al CERMI por haberme invitado a estar presente en estas jornadas. Como ya sabéis, hay una serie de datos fácticos importantes a tener en cuenta de partida. En primer lugar, ¿cuántas personas con discapacidad son mayores? Pues os voy a sorprender. 2/3 partes aproximadamente de las personas con discapacidad son mayores de 65 años. Por tanto, estamos hablando de una parte muy numerosa de nuestro colectivo. En segundo lugar, lo he dicho de otra manera, ¿cuáles son los datos fundamentales de la soledad de las personas mayores? Porque tenemos la suerte de que Fundación ONCE hace unos años hizo un estudio que dirigió el profesor Díez Nicolás con su equipo de la Universidad Complutense y sacaron unas conclusiones muy interesantes que todavía son perfectamente válidas. Y finalmente, hablaré sobre esto. Y finalmente, después de estos datos, voy a centrarme en lo que considero más importante, qué podemos hacer y en cómo nos está impactando la pandemia, porque esta situación que vimos ahora es una coyuntura, pero se ha colocado en nuestras vidas de una manera estructural. Y sin solución de continuidad por el momento. Bien, entonces, por no aburriros, pero daros algunos datos para saber de qué estamos hablando. En la sociedad en general, un 40% de las personas que viven solas son jubilados o pensionistas. Es decir, que tenemos un punto de partida complicado, porque la sociabilidad, el vivir en pareja, el vivir con amigos o con la familia, pues atenúa este sentimiento de soledad subjetiva y, por supuesto, de sentimiento propio sobre el tema. Las personas con discapacidad sienten la soledad con mayor intensidad que la población en general. Este es otro dato que sale de esta encuesta que os citaba anteriormente. Y las causas de la soledad son principalmente la falta de comunicación con otras personas, la nostalgia, la tristeza o depresión, ojo, y la carencia de afecto, tanto para los españoles en general como las personas con alguna discapacidad. Y yo elevo a la mayor. Las personas mayores, pues se elevan estos porcentajes. Cabe destacar que el 2,5% de las personas con discapacidad atribuyen las ideas suicidas a la soledad frente al 0,6% en la población en general. No quiero hacer un análisis tremendista, simplemente quiero mostrar de una forma objetiva los datos que salen de esta encuesta que se realizaron a miles de personas y que tiene un elemento de fallo muy, muy pequeño. Muy pequeño. ¿Qué es lo que genera la soledad, por decirlo de alguna manera? Pues sobre todo, fundamentalmente, los fines de semana y cuando se tiene una enfermedad, sea crónica o pasajera. ¿Cuáles son los medios para intentar paliar y salir de esta soledad? Recurrir a la televisión, la radio, la lectura, el internet, recurrir al contacto directo con otros a través del teléfono, salir a la calle o salir de compras. Y perdonadme que la primera parte fui muy rápido. Si yo digo que 2/3 partes de las personas con discapacidad son mayores, es evidente que la alianza, esta es la clave, la alianza con las organizaciones de mayores, se llame CEOMA, se llame UDP o se llamen de otro tipo, son absolutamente fundamentales. Es decir, la realidad nos ha cambiado. La situación de la eugenesis, la situación de la cara, del cambio de cara y el perfil de las personas con discapacidad está planteando una revolución dentro de nuestro colectivo
Y nuestro colectivo tiene que tener muy presente a las personas mayores, porque la parte mayoritaria de las personas con discapacidad son mayores. Luego, tenemos que tener presente esta realidad si queremos avanzar. Por tanto, esta postilla que hacía me parecía fundamental, y que me la comí al principio, pero me parece fundamental para entender de qué estamos hablando. Por tanto, ¿qué podemos hacer? La atención domiciliaria y la familia son dos ejes fundamentales. Por tanto, familia, Estado, entendiendo en sentido ámbito amplio, o sea, comunidad autónoma, corporaciones locales, etc. El aislamiento social depende de variables tan esenciales como la situación laboral, el nivel educativo, el lugar de residencia y, por supuesto, los ingresos económicos. A menor ingreso económico, mayor dificultad. Y, por supuesto, la soledad en la discapacidad, como le ocurre en la soledad mayor en discapacidad, tiene cara de mujer. No quiere decir que no se dé en el caso de los varones, pero hay más casos en personas con edad. De hecho, los españoles opinan que los grupos sociales más proclives a sufrir la soledad, el primer grupo son los mayores. Luego después los que no tienen hogar, los pobres, los parados, los inmigrantes. Pero en primer lugar los mayores. Y por tanto, esto es muy importante. Las asociaciones, digo muy importante porque el aprecio social hacia las personas que sufren soledad, si identifica quién lo tiene más, pues sufre este proceso, pues más apoyo le puedes prestar con voluntariado o de otro tipo de actividad. Dentro de la discapacidad es la discapacidad psicosocial la que sufre más este sentimiento de aislamiento social, y reitero, las asociaciones son un elemento fundamental de socialización, valga la redundancia. Vivir acompañado es el mejor antídoto contra la soledad, mantener relaciones sociales, intentar estar laboralmente activo o al menos educativamente hablando, aprender cosas nuevas a lo largo de la vida, no cerrarse. Las nuevas tecnologías telefónicas e informáticas son fundamentales, ya lo hemos puesto de manifiesto. Tener en cuenta a los amigos y a los familiares y viceversa. Participar en actividades de grupo, tener hobbies y pasatiempos. El deporte también es un elemento de socialización, mantenerse bien físicamente evita tener que tomar un montón de pastillas y de medicamentos que también influyen en estados depresivos. Y desde luego no se puede olvidar que también la cuestión empieza por uno mismo. Hay que profundizar en uno mismo para detectar los motivos de nuestro sentimiento de soledad, para que podamos salir del agujero, por decirlo de alguna manera. Por favor, me decís si me queda, ¿cuánto tiempo me queda? Unos 3 minutos. Perfecto. Bueno, pues me voy a ir saliendo ya de la ponencia con la definición de lo que llamaría estrategias de afrontamiento de la soledad. ¿Por qué? Pues porque al final hay que hacer estrategias entre todos para salir de este estado o de esta situación, que además es una pandemia en toda Europa. Son sociedades envejecidas, pero también se da con los jóvenes. Ojo, no nos engañemos. Bueno, pues en primer lugar yo creo que tiene que haber un afrontamiento centrado en el problema, que es aumentar la confianza en uno mismo, búsqueda de apoyo instrumental, aumento de las conductas prosociales. Encerrarse en uno mismo no lleva a ningún sitio. Segundo, afrontamiento centrado en la emoción. Las emociones son muy importantes. La evitación, la resignación, la prevención de aumento de mayores niveles de soledad en los mayores, etc. Tercer lugar, afrontamiento activo. Búsqueda de soluciones prácticas, cómo apuntarse a actividades frente o versus al afrontamiento pasivo, que es quedarme en casa y esperar que vengan a verme. Y en cuarto lugar, afrontamiento en solitario versus búsqueda de personas. Esto también son elementos esenciales. Y voy concluyendo ya. Hay que darle un significado a la vida. La vida tiene que tener un significado. Hay que buscar herramientas a las personas con el objeto de forjar una vida con significado y que parece una intervención ineludible. Y en segundo lugar, en el COVID, al igual que ha sucedido con la estrategia de afrontamiento que he determinado, las personas que durante el confinamiento han luchado y luchan por mantener una vida coherente con sus valores, aunque con limitaciones, evidentemente, han superado el confinamiento de una manera más benigna. Por tanto,
ser coherente con lo que uno piensa, con lo que uno actúa, es muy, muy importante. Por tanto, concluyo, wrapping up, como dicen los americanos. La prevalencia de la soledad en los centros de personas mayores es muy superior a la existente en la población en general, y presumo que en los centros de personas con discapacidad también. La soledad social en hombres es mayor que en las mujeres, y más la soledad emocional de las emociones internas de cada uno en las mujeres que en los hombres. Es importante las estrategias de afrontamiento tanto en la gestión de la soledad de cada una de las personas que la padecen como en las posibilidades de incidir en su modificación como estrategia de intervención. Existe una relación intensa entre la satisfacción vital, la vida plena y los sentimientos de soledad. Y destaco finalmente la relevancia de los recursos personales. La salvación empieza por uno mismo, en la medida que pueda ser. Estrategia de afrontamientos proactivos, visión positiva de la soledad, mayor coherencia entre los valores propios y la realidad cotidiana en las situaciones de confinamiento. Nada más. Muchas gracias y continúo con el debate posteriormente. Gracias, Miguel Ángel. La verdad es que ha sido exacto y esto nos va a ayudar mucho luego en un debate si tenemos lugar. Paso sin más a José Manuel Fresno para que nos exponga su ponencia. Venga, José Manuel, cuando desees. Pues muy buenos días y muchas gracias al CERMI y gracias por la invitación a participar en este webinar. Lo que yo voy a hacer es explicar brevemente, básicamente, dos cuestiones desde la perspectiva que nosotros hacemos, y es un trabajo el que hacemos nosotros que es más de análisis, de investigación, de asesoramiento técnico, etcétera. Me voy a referir en primer lugar a algunas informaciones sobre auditorías que hemos hecho del impacto del COVID en las residencias de mayores y residencias de personas con discapacidad, y luego voy a relacionar esto con las políticas de lucha contra la soledad y las medidas de lucha contra la soledad. Bueno, en relación al impacto del COVID en las residencias, nosotros hemos hecho varias auditorías en varias comunidades autónomas. En concreto, una comunidad autónoma la ha hecho pública, que es la Comunidad Autónoma de Navarra, y hemos analizado lo que ha pasado en las residencias y sobre todo los factores que han incidido en los contagios, y en los fallecimientos en las residencias. Como ya son varios los casos o las comunidades autónomas en las que hemos analizado esto, pues vamos constatando que hay cosas que se demuestran en los análisis de correlación y que cada vez son más evidentes, al menos en los datos que nosotros tenemos. Por ejemplo, claramente, lo que ha influido en los contagios y fallecimientos en las residencias, pues tiene que ver con la prevalencia de contagios en las áreas de salud, es decir, si hay muchos contagios en el entorno, hay muchas probabilidades de que haya contagios en las residencias. El tamaño de las residencias. En las residencias más grandes ha habido más contagios y más fallecimientos que en las pequeñas. El número de interacciones que hay del exterior, donde hay más entradas y salidas de personas en las residencias, hay más contagios y, en consecuencia, más fallecimientos. La disponibilidad de PCRs, especialmente en la primera fase de la pandemia. El número de desinfecciones que se hicieron, si se hacían muchas desinfecciones, lógicamente había menos contagios. Y también pues la disponibilidad de EPIs. Esto sale como algo coincidente en los distintos análisis de comunidades autónomas. Hay cosas que salen datos distintos en función de las comunidades autónomas y en concreto pues lo que tiene que ver con los empleados, con el número de profesionales que trabajan y sobre todo con la disponibilidad de personal sanitario en las residencias. Y también se constata que hay cosas que no han influido en los contagios y en los fallecimientos. Por ejemplo,
la titularidad de la residencia, por ejemplo, el tipo de personas que hay en la residencia, si hay mayor o menor grado de dependencia, también si en las residencias se comparten más o menos habitaciones, tampoco es un factor que haya influido. También en estas auditorías hemos analizado, y es un punto en el que quiero hacer especial incidencia, el tema de en qué medida se ha hecho gestión emocional y cómo se ha hecho. Y yo creo que la gestión emocional que se ha hecho en las residencias, y al menos así lo hemos constatado, pues ha sido muy difícil en estos momentos. Y bueno, se ha hecho, diría yo, una gestión emocional de mínimos durante la época de la pandemia por la situación de urgencia que ha habido. Es más, cuando hemos preguntado esto, pues lo que se constata es que donde ha habido menos contagios, afortunadamente se ha podido trabajar más con las personas, pero donde ha habido más contagios y más fallecimientos, la gestión emocional ha sido muy de mínimos. Más aún, el estado anímico de los profesionales y las profesionales de las residencias limita de modo muy determinante la gestión emocional que se ha hecho. Los sentimientos mayoritarios, primeros, que tienen ahora mismo las personas que trabajan en las residencias, en un 40-50% de los casos son sentimientos de miedo y sentimientos de impotencia. Y es muy difícil hacer gestión emocional y apoyo emocional cuando los sentimientos son de miedo y de impotencia, y luego ya en mucha menor medida pues están los sentimientos, por ejemplo, de confianza, que es el primer sentimiento en menos del 20% de las y de los profesionales. Por lo tanto, claramente, con todo este contexto que hemos tenido, el tema de la soledad en este contexto se ha agravado mucho más en los centros residenciales. Un par de ideas en relación con lo que se puede hacer en el futuro y las respuestas. Y yo creo que ahí la primera idea, bueno, como todos sabemos, la soledad pues viene determinada pues por factores culturales, por factores individuales y por factores sociales. Entonces, cuando hemos ido analizando cómo son las respuestas a la soledad en, por ejemplo, otros países que tienen políticas en este ámbito, podríamos hacer referencia a Reino Unido, a Francia o a Holanda, que han avanzado más en este sentido, hay 4 ingredientes o 4 elementos que son fundamentales en las respuestas a la soledad. Y estos 4 elementos, que son, 1, la participación en la comunidad; otro, el desarrollo de entornos amigables; tercero, el apoyo individual, bien sea de modo habitual o bien sea en los momentos difíciles a las personas; y cuarto, las soluciones digitales. Estos 4 elementos son elementos que difícilmente se pueden llevar a cabo si no hay una participación de la iniciativa cívica, si no hay una participación de las entidades. Por lo tanto, es fundamental que entendamos que las políticas contra la soledad no son políticas como cuando se hacen políticas de inclusión social o de empleo, etcétera, etcétera. Las políticas contra la soledad y las estrategias para luchar contra la soledad o son estrategias co-creadas con una participación muy fuerte de la iniciativa social, de los movimientos sociales, de las entidades sin ánimo de lucro, etcétera, etcétera, o si no, no son buenas estrategias. ¿Por qué? Pues porque los factores de éxito de estas estrategias contra la soledad básicamente son la prevención, el crear buenos partenariados, la buena colaboración entre las entidades, el apoyar lo que ya existe y el tejido social y la base comunitaria, y por lo tanto, pues en definitiva,
pues todo lo que tiene que ver con conocer, prevenir, detectar, atender, concienciar, movilizar. Y esto hay una responsabilidad pública, pero sobre todo hay una exigencia de alianzas y de trabajo conjunto. Y yo creo que esta es la cuestión clave, porque es justamente el tema de nuestro webinar. No habrá buenas estrategias contra la soledad si no hay alianzas y trabajo conjunto, y esto es a lo que tenemos que aspirar. Gracias. Audio ahora no silenciado. Yo creo que Álvaro tiene silenciado el micro. Sí. A ver, no me habíais oído, pues disculpad. Gracias a todos, gracias a ti, José Manuel, por esto. Ya sin más pasaba con Sacramento. Cuando desees, por favor, Sacramento, y perdona. Hola, buenos días. Voy a compartir pantalla con vosotros. A ver, que la ponga presentación. No sé, ¿se me ve? Sí. Bueno, buenas tardes. Gracias por invitarnos a Fundación Pilares a participar hoy en esta jornada en donde se habla de temas tan interesantes y donde creo que también nosotros podemos aportar algo sobre la soledad no deseada, la discapacidad, las personas con discapacidad mayores en tiempos de pandemia. Este es un tema que nos ha interesado como Fundación Pilares y que a mí personalmente desde la Universidad de Valencia también me ha interesado en nivel de investigación. La Fundación Pilares, como ya conocéis, se centra en apoyar la dignidad a lo largo de la vida de las personas mediante la innovación, el conocimiento y la cooperación. Y para eso trabajamos desde el modelo de atención integral centrado en la persona, promocionamos una red de buenas prácticas, nos importa la formación, dedicamos mucho tiempo y mucho esfuerzo a la formación, también la investigación, la divulgación de contenidos con las publicaciones que se realizan y también el acompañamiento con algunos programas como el de Hogar y Café o el Cuidamos Contigo. Todos ellos teniendo en cuenta siempre el modelo de atención centrada en la persona, por tanto, el centro es la persona, tenga la edad que tenga y sea cual sea la situación en la que vive, pero también siempre teniendo en cuenta en qué lugar vive la persona y cuál es su entorno para intentar aprovechar los recursos comunitarios lo más posible. Quiero hablar brevemente, no tenemos mucho tiempo para la participación hoy, todas las ponencias son muy cortitas. Quiero hablar un poquito de las personas mayores en situación de dependencia, que podemos distinguir aquellas que viven en domicilio de aquellas que viven en residencias, aunque este tema que nos ocupa de la soledad se vive en todos los lugares porque uno puede sentir soledad estando acompañando, sentir soledad viviendo solo o sentir soledad viviendo en compañía de muchísimas personas en una institución. Quiero nombrar un poco sobre las personas con discapacidad mayores o en situación de dependencia mayores y cómo se relaciona esto con la soledad. Algunas investigaciones están poniendo ahí el dedo en la llaga. Y algo sobre la soledad no deseada y la discapacidad en general y la dependencia. Hablaríamos de personas con discapacidad que se hacen mayores o personas mayores que adquieren con el tiempo una discapacidad o una situación de dependencia por entrar en situaciones de fragilidad o de vulnerabilidad social. Lo primero que quiero decir y quiero dejar sobre la mesa, claro, es que no es lo mismo vivir solo que sentirse solo. El sentirse solo es un sentimiento, es algo que depende de cada persona, depende de sus circunstancias, desde luego, pero tiene mucho que ver con la percepción que uno tiene de la realidad, con la percepción que tiene de
estar solo consigo mismo y si eso le afecta a ese sentimiento de soledad, o la capacidad que tiene para hacer cosas, para tener proyectos de vida, para tener cosas que le ilusionen, para tener modos de salir de esas situaciones de encontrarse a menudo estando solo, ¿no? Aunque esté en casa o esté fuera. Quiero también diferenciar entre diferentes tipos de soledad que existen. No es lo mismo la soledad social, la falta de relación social, no tener red social, no tener apoyo social o no tener suficiente apoyo social para determinadas cosas. No es lo mismo eso que la soledad emocional, el sentir que las relaciones que uno tiene no acaban de llenarle suficientemente o no tiene las relaciones que precisa para momentos determinados de crisis o episodios en la vida, ¿no? Los modos de vida se relacionan con la soledad. Hay más posibilidad de sentirse solo si uno no tiene compañía, pero no siempre una cosa va de la mano de la otra. Permitidme compartir datos del SAAD que hablan de las prestaciones de la dependencia a 30 de septiembre de 2020 y como podemos observar, las personas beneficiarias de las ayudas a la dependencia son mayoritariamente un 71 y pico % dedicadas a personas mayores. Así que esto de las situaciones de dependencia se relaciona mucho con la edad. No es cierto lo contrario, no es cierto que a más edad sea directa la relación con la dependencia, pero sí que es fácil adquirir situaciones de discapacidad, de pérdida de funcionalidad que lleven a situaciones de dependencia. Otro dato interesante es cómo influye la variable género, y es que hay más mujeres mayores y más mujeres mayores en situación de dependencia que hombres mayores. Por tanto, las situaciones de dependencia tienen un claro perfil de género femenino y además de género femenino y singular, porque es más fácil que las mujeres mayores, sobre todo las muy mayores, vivan solas. Y es muy fácil que las mujeres muy mayores tengan situaciones de dependencia. De hecho, algo que se calcula habitualmente no solo es la esperanza de vida, sino la esperanza de vida libre de discapacidad. Y en ese caso, para ese concepto en concreto, las mujeres tenemos menos años de esperanza de vida libre de discapacidad. Es posible que algunos de nuestros años finales vayan a ser así, en situación de dependencia. Algunos datos por poneros sobre la mesa el perfil. Hay en España actualmente 9 millones y pico de personas mayores de 65 años, lo cual indica un 19,3%. Algunas de estas personas, no muchas, están viviendo en centros de personas mayores. Hay actualmente una oferta de 6.000 y pico centros con un índice de cobertura pequeño y además desigual según comunidades autónomas. Yo vengo de la comunidad valenciana y el índice de cobertura de plazas por cada 100 personas es menor que este nivel nacional de 4,32 plazas. Así que hay pocas personas en las plazas de residencia, por un lado porque hay pocas residencias, segunda porque algunas de ellas, la mayoría, son privadas y cuestan un dinero por mes y no todo el mundo puede pagarlo, y tercero porque si uno puede, mientras puede, en la mayor parte de los casos decide quedarse en su casa, que es donde prefiere vivir hasta el final de sus días, si es posible. Pero hay muchas personas que no pueden ser cuidadas en casa y que necesitan unos cuidados profesionales y continuados y una vigilancia que solo la puede ofrecer un lugar donde haya profesionales. En el perfil de las residencias observamos que el 82% de las personas que viven en residencias son mayores de 80 años y que el 70% son mujeres. Así que dentro del grupo de personas mayores que viven en residencias hay más mujeres mayores y mayores muy mayores, mayores de 80 años. Cada vez, además,
el perfil es de personas más mayores y en situación de mayor dependencia. 3 de cada 4 personas de las que habitan en las residencias presentan pluripatología, es decir, 3 o más diagnósticos y entre ellos demencias o determinados otros trastornos, enfermedades cardiocirculatorias, todas ellas que ocasionan situaciones de dependencia y que necesitan ayudas para la vida cotidiana. El 63% de los residentes tienen alteradas las funciones cognitivas, hay muchos casos de demencias, muchos casos de demencia tipo Alzheimer. Con esa edad promedio alta, casi 1 de cada 2 o a veces más de 1 de cada 2 necesitan ayuda para las AVD, para las actividades básicas de la vida diaria y también para las instrumentales, ayuda para bañarse, para ir al baño, para vestirse, para caminar y algunas de ellas incluso con situaciones, como he dicho, de demencia que conllevan alteraciones conductuales. Y este es el perfil de las personas mayores en las residencias y en España. Y quizá por eso, por esa situación de dependencia y quizá por esa situación de necesitar de los otros para nuestra vida cotidiana, sea mayor el número de casos de personas que sienten soledad, porque necesitan más de los demás para cualquier actividad de su vida cotidiana. También para la interacción social, también para moverse para la relación, también para interactuar, ¿no? Está claro que hay una serie de factores predisponentes para la soledad, pero hay factores precipitantes. Y entre ellos están la disonancia entre las relaciones sociales que yo necesito o deseo y las relaciones sociales que tengo en la realidad. Esa disonancia o desajuste entre unas y otras nos lleva a generar cogniciones, pensamientos y atribuciones de por qué me sucede esto, de lo que yo querría tener y no tengo, pensamientos negativos que llevan a aumentar ese sentimiento de soledad. Los datos de muchas investigaciones muestran que la gran discapacidad se asocia con niveles más altos de soledad, que la gran discapacidad tiene influencia negativa en los niveles de interacción social, pero no tanto o no solo o no siempre por la situación de discapacidad, sino a menudo por cómo se vive en la situación de discapacidad, el menor acceso que a menudo hay a los recursos sociales, por las barreras sociales y estructurales de acceso a los recursos o de acceso a la interacción social. Sacramento, te rogaría que fueses terminando, por favor. 2 minutos, sí, gracias. Los recursos sociales median entre la discapacidad y la soledad y el deterioro cognitivo tiene impacto en la interacción social. Distintas investigaciones que he podido revisar de los últimos 15 años hablan no solo de situaciones de soledad, no solo de aislamiento, no solo de falta de acceso a recursos, sino incluso también de mayores niveles de soledad emocional en personas con discapacidad y personas con discapacidad mayores, a menudo por el distanciamiento social generado por la discapacidad o por los años de vivencia de estas barreras arquitectónicas o esta dificultad de acceso a los otros, la desconexión social o a veces también el autoaislamiento por la depresión y la ansiedad que a veces conlleva una situación de discapacidad. El aislamiento social no solo es un problema social, y termino, sino que es un gran problema también de salud pública, como muchos autores han podido poner sobre la mesa, porque el aislamiento social es un factor que contribuye a la mortalidad. Tiene un impacto en la calidad de vida, en la depresión, conlleva problemas psicológicos, psicosociales y fisiológicos que se traducen en peor salud mental, más problemas biológicos, fisiológicos, como la diabetes, problemas cardiovasculares, más posibilidad de tener enfermedades autoinmunes, incluso acrecentar problemas neurocognitivos. Por tanto, y termino, las situaciones de dependencia y discapacidad en personas mayores pueden conllevar y aumentar la vivencia de la soledad, pero la misma vivencia de la soledad puede ser un factor que aumente todavía más las situaciones de discapacidad y dependencia, haciendo perder salud a las personas. Gracias de nuevo, Cermi, por haber contado con Fundación Pilares. Un saludo. Gracias. Hemos tenido la oportunidad de escuchar a Sacramento Pinazo. Gracias por tu intervención y sin más,
Pasamos al otro epígrafe de nuestro webinario, La voz de las mujeres. En este caso tenemos con nosotros a Maite Gallego. Cuando desees, Maite, adelante, por favor. Buenos días. Voy a ver que no me pase del tiempo. Muchas gracias, en primer lugar, al Real Patronato de Discapacidad, al CERMI, por haber considerado hoy mi participación en esta jornada. ¿Se me oye? Sí se me oye, ¿no? Se te oye perfectamente. Adelante, Maite. Perdonad, que algo me estaba diciendo el ordenador. Por haber considerado hoy mi participación en estas jornadas tan interesantes y sobre todo que visibilizan un tema tan preocupante como es la soledad no deseada en personas mayores y más en concreto en mujeres con discapacidad que representan el 60% del total de personas con algún tipo de discapacidad. Ya se ha hablado en anteriores webinarios y de las personas mayores que viven en soledad no deseada y que es una verdadera lacra en sociedades que nos llamamos avanzadas. Pero me voy a centrar en las mujeres con discapacidad y más en concreto en el tema que nos lleva hoy, porque somos las propias mujeres con discapacidad las que tenemos que alzar la voz y decir lo que necesitamos y detectamos y poner voz al resto de mujeres con discapacidad. Porque tenemos un mayor riesgo de exclusión y aunque algunos lo nieguen, que quiero creer que es por ignorancia, porque la desigualdad por género es algo que no tiene discusión en los tiempos en los que vivimos y esa desigualdad se da en todas las etapas de la vida, aunque en algunas se acentúan mucho más. Mirad, sé que los datos aburren y que ya se han dado, pero son necesarios repetirlos para conocerlos y no pasarlos por alto. El 20% de las personas con discapacidad viven solas. De ellas, un 38% viven en soledad no deseada y el 74% de este 38% son mujeres. Conviene comentar que las mujeres con discapacidad mayores son más pobres que el resto de mujeres, por lo cual ya se parte de una situación de mayor discriminación y de mayor riesgo de exclusión. Tienen rentas bajas, bien porque no han ejercido ninguna labor remunerada, porque hayan tenido pensiones no contributivas, o bien porque se han pasado los años cuidando de los demás, primero de sus descendientes, de sus ascendientes, luego de sus parejas, ¿no? Son mujeres también las que se han quedado en casa cuando uno de sus miembros adquiría o nacía con una discapacidad. Ellas han sido siempre cuidadoras y por este tema, la pobreza que tienen cuando llegan a mayores. El 90% de las personas cuidadoras en España son mujeres. Muchas nos han dicho que la igualdad y el reparto de tareas con la COVID no ha sido nada efectivo y que al final ha recaído en las mujeres como siempre todos los cuidados esenciales. Ese cuidado normalmente negado a las mujeres con discapacidad y donde la sociedad nos veía como demandadoras de cuidados, en esta pandemia nos han contado también las mujeres con todo tipo de discapacidades que han sido las que han cuidado de sus ascendientes, de sus sobrinos, de sus sobrinas, entre otros. Por lo cual, ante nuevas situaciones, nosotras estamos ahí también en la primera línea, a pesar de haber sido cuestionadas nuestras capacidades en muchas ocasiones. Las mujeres mayores con discapacidad nos han contado que se han encontrado en soledad extrema, al no poder ver a los suyos, no poder ir a los centros de mayores donde acudían y no poder ir ni tan siquiera a comer a ellos porque estaban cerrados, que se han sentido muy desatendidas e incluso desorientadas por todo lo que el confinamiento trajo. Algunas mujeres nos han dicho que algunas vecinas estaban pendientes de ellas, pero que eso no era la solución, ya que esos vecinos podían echar una mano porque estaban confinados y no iban a trabajar. Pero después del confinamiento ya se volvió a la realidad y esos vecinos desaparecieron y los centros de mayores siguieron cerrados. Han estado muy pendientes de las noticias, pero a la misma vez no podían ni escucharlas porque solo oír que si se ponían enfermas por el hecho de ser mayores y añadir la discapacidad no les iban a atender, les hacía tener grandes ansiedades. Solo veíamos en pandemia personas fallecidas mayores sin atender por los servicios sanitarios en las residencias, es decir, en sus lugares de residencia donde habitan, lugares donde muchos familiares y personas estaban convencidos que eran lugares seguros para sus mayores. Qué duro ha debido de ser y lo peor es que esto no ha acabado. No nos olvidemos que hay más mujeres institucionalizadas con discapacidad que hombres con discapacidad. Cuando las mujeres mayores tienen una discapacidad o tienen una discapacidad anterior, tienen más riesgo de que las personas que dicen que la quieren la incapaciten
institucionalicen involuntariamente. Hemos hablado con mujeres mayores institucionalizadas que nos han contado vivencias durante el confinamiento, que nos han puesto en alerta de un problema muy grave, que es la falta de libertad y la violencia que se ejerce sobre ellas. Una mujer con discapacidad, con movilidad reducida y con problemas de comunicación, a la cual se la incapacita y se la institucionaliza, es una mujer con un grave riesgo de sufrir violencia hacia ella y ver recortados sus derechos sociales. La violencia hacia las mujeres en general y por ende en las mujeres con discapacidad ha aumentado en el confinamiento con un incremento en denuncias y llamadas al 016. Mirar la macroencuesta sobre violencia de género del 2015, primera en la que se incluía la variable de discapacidad, arrojó unos datos muy altos que las asociaciones ya conocíamos, pero que no se había visibilizado. Bueno, pues la macroencuesta que se acaba de presentar del 2019, estos datos son espeluznantes y alarmantes sobre la violencia que se ejerce hacia las mujeres con discapacidad. Si me centro solo en las mujeres mayores, dice que el 8,5% de las mujeres mayores de 65 años ha sufrido violencia física o sexual y que un 23% ha sufrido algún tipo de violencia psicológica. Y se ha detectado de forma global que el 62,2% de las mujeres de 65 o más años que han sufrido violencia no han denunciado ni buscado ayuda formal ni hablado de la violencia con otras personas. Es decir, han ocultado en mayor medida la violencia que han vivido. Estoy convencida que estas conclusiones y cifras, que son alarmantes, si encima la mujer es mayor y tiene discapacidad, estas cifras aumentan seguro. Esta es otra de las lacras de esta sociedad. Hemos oído en estas formaciones que las mujeres viven de media 5 años más que los hombres en España, pero esto no quiere decir que su salud sea mejor. Las mujeres en general cuidamos, pero nos olvidamos de nuestro autocuidado en bienestar de los nuestros y también en el caso de las mujeres con discapacidad. Tener una discapacidad anterior a llegar a mayor significa sufrir un envejecimiento precoz con respecto a aquellas personas o mujeres que no tienen discapacidad, por lo cual siempre tendrán una salud más deteriorada y en edades más tempranas, y eso es notorio en discapacidades intelectuales, psicosociales, en lesiones como es la medular, como que es la mía, por ejemplo, ¿no? Y ya para ir terminando, tenemos que trabajar porque la brecha digital sea mucho menor cuando hablamos de mujeres con discapacidad, porque las nuevas tecnologías y las aplicaciones han venido para quedarse, para consultas médicas, para hacer la compra diaria, entre otras. Y las mujeres mayores con discapacidad tienen que tener los conocimientos necesarios para utilizarlas y para que no se queden atrás. Que las mujeres con graves problemas de comunicación puedan estar atendidas a través de aplicaciones accesibles y que no se queden desamparadas como ha ocurrido durante el confinamiento. Para que aquellas mujeres con discapacidad que viven en soledad no deseada, como ya hemos comentado anteriormente, que es un número más superior que la de hombres, puedan estar atendidas en sus propios domicilios. Las administraciones tienen que potenciar la autonomía personal por encima de otros recursos. No es posible que cuando cumplas 65 años ya no tengas posibilidad de acceder a recursos de la cartera de servicios como puede ser la figura del asistente personal. Porque las mujeres con discapacidad mayores que viven en espacios rurales están muy desatendidas en la España vaciada. Y porque la falta de accesibilidad no ha sido noticia ni será, pero hay muchas personas mayores y con discapacidad presas en sus propias viviendas por la falta de accesibilidad. Es por todo esto por lo que es importante poner encima de la mesa, visibilizar y concienciar a las administraciones y a la sociedad en general de este gran problema que es la soledad no deseada de todas las personas mayores y más concretamente en el caso que me lleva ahora mismo de las mujeres con discapacidad mayores. Porque será uno de los mayores problemas y más graves que tendremos como sociedad en los próximos tiempos. Y permitirme y perdonarme que toque un poco el corazón. Es que se tiene que trabajar en esto, porque además se lo debemos a nuestras madres y a nuestras abuelas, que tanto han trabajado por todos nosotros. Y habrá que hacer un plan o una estrategia o un pacto de Estado para controlar esta lacra. Tenemos que ser capaces como sociedad de hacer estrategias que no nos hagan más desiguales a los hombres y a las mujeres con discapacidad y que cuenten con una perspectiva de género,
porque si no, al final, como en crisis anteriores, seremos las más excluidas y vulnerables de todas las personas en situación de exclusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Maite, por la concreción y tu exposición. Y ahora, sin más, ya pasamos al siguiente epígrafe que tenemos, que es testimonios en primera persona. Y para ello contamos, en el primer caso, con Manoli Carrión. Manoli, cuando quieras, adelante. Gracias. ¿Sí? ¿Se me oye? Perfectamente, Manoli, cuando quieras. Bien, muchas gracias, Álvaro. Muy buenos días a todos. En primer lugar, ante todo, quiero felicitar al CERMI y al Real Patronato y darle las gracias por invitarme a participar en este acto, junto a personas de renombre y ante una audiencia con la que con mucho gusto voy a compartir algunos retazos de mi existencia. La llamada de Pilar para que hoy me dirigiese a ustedes, en cierto modo me invitó a desempolvar experiencias vividas en el pasado, a rememorar momentos inolvidables y a resucitar anécdotas casi olvidadas. Mi historia comienza en Manzanares hace 69 años. Y aunque la esperanza media de vida, según las estadísticas, está en torno a los 81 años, voy acercándome a ellos poco a poco, mientras intento disfrutar de las cosas buenas que me brinda el destino, siendo cierto que con el aumento de la edad nuestras fuerzas van disminuyendo. Pero no es menos cierto que el envejecimiento no puede impedir todo honesto disfrute, ya que ese crecimiento hace o debe hacer nuestra mirada más limpia, más libre, más gozosa y más serena. La soledad no deseada y discapacidad son el tema central de estos webinarios. Pongo pues mi atención en ellos. A la triste soledad, como dice la canción, y a la discapacidad se adhieren con frecuencia otros factores que las hacen más penosas. Así, el ser mujer, contar con pocos recursos económicos, tener edad avanzada y otros son obstáculos que dificultan el hecho de vivir. ¿Acaso por ser persona mayor, mujer, con discapacidad y vivir en un medio rural, me siento en la actualidad sola o me he sentido así alguna vez? A pesar de haber tenido una familia que siempre me ha alentado en mis decisiones, un esposo maravilloso y grandes amigos, sí he sentido soledad en distintos momentos de mi vida. Cuando mis hijas iban creciendo, cuando con vocación intentaba transmitir a mis alumnos valores para que fueran buenas personas y tuve que solicitar la jubilación de forma anticipada, o cuando me golpeó la discapacidad y me iban como aislando. Esto me producía sentimiento de soledad. Para combatirlo tenía que intentar superar todos los condicionamientos que tenía, librar batallas por mí misma y al mismo tiempo intentar ser para mis hijas un referente de superación y de amor a la vida. Por eso, entre otras cosas, aprendí el manejo del ordenador, las lenguas extranjeras que tanto me gustaban desde niña, a cuidar a mi nieta sin ver y a echar una mano a mis hijas. Estas cosas me satisfacían de tal manera que pronto empecé a participar en otras nuevas que habían despertado mi interés. Si la ONCE me estaba ayudando en esta etapa, ¿por qué no intentar acercarme a conocer cómo vivían esas otras personas mayores como yo? Así lo hice. Pronto me propusieron responsabilidades importantes que para mí eran grandes desafíos, porque a esas alturas había perdido ya la vista totalmente. Las acepté, aunque con temor a equivocarme, a no dar la talla, a que se comparase mi hacer con el de los compañeros varones que me habían precedido. Me sentía incomprendida y sola cuando personas muy cercanas me preguntaban por qué aceptaba esos retos,
teniendo la edad que tenía, siendo mujer y con mi discapacidad. Estas personas ignoraban que esas circunstancias se convierten en magníficas ocasiones cuando se trata de mejorar la situación, el bienestar de los otros. En mi caso, de las personas mayores con discapacidad. Y de hecho, he aprendido con ellas, he disfrutado escuchándoles, he participado junto a ellas en programas para intentar prevenir y atenuar la soledad, como el programa A tu lado siempre. Hemos aprendido junto manejos de tecnologías y nos hemos animado mutuamente durante esta pandemia que tanto aislamiento de nuestros seres queridos nos ha producido y nos está produciendo. Pandemia que también me ha permitido palpar muy de cerca el rostro de la soledad. No de esa soledad deseada como experiencia enriquecedora, sino de la soledad obligada, de esa que sumerge a las personas en la tristeza, el desencanto, la desesperanza o el abandono por haber perdido a la familia o por haber tenido que permanecer confinadas durante semanas, ciegas y solas en la habitación de una residencia con la obligatoriedad de portar una molesta mascarilla. Cuando comparto estos sentimientos con algunas de ellas, pienso en mi futuro. Las mujeres solemos sobrevivir a los hombres. Algunas amigas tienen un deterioro importante en su salud. La pandemia del COVID-19 nos invade y nos asalta el temor de esta temible soledad que se precipita con la discapacidad. Esta realidad, como han dicho los ponentes anteriores, es algo que nos interpela a todos y ante la que no podemos bajar la guardia, no podemos relajarnos. Por nuestra parte, desde las organizaciones, y felicito aquí al CERMI y al Real Patronato, desde las organizaciones digo, tenemos que seguir trabajando como corriente de vida para salvaguardar nuestros derechos como personas mayores. Y tenemos que seguir también ejerciendo, practicando con aquellos que lo necesitan, la escucha, el acompañamiento y el buen hacer, sabedores de que cada uno de nosotros puede hacer que salga el sol en el corazón de alguno de ellos. Señores, muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Manoli, por tus palabras. Y ahora, sin más, pasamos al siguiente ponente, Francisco Javier Collantes Martínez. Cuando quieras, Francisco, por favor. Hola, ¿se oye? Muy bien, Perfectamente, adelante. Vale, perfecto. Un segundito, por favor. Soy una persona sorda que está hablando a través de lengua de signos, entonces necesito a los intérpretes. Me imagino que no me están escuchando. Trabajé durante todos estos años, dejé de trabajar hace 2, me jubilé. Hace ya 2 años dejé de trabajar. Y bueno, ha habido muchísimos problemas. Porque, bueno, con el tema de las asociaciones han estado todas... Disculpad, pero es que no se le ve bien. Perdonad un segundito. Con el tema del COVID han estado cerradas. Muchas personas sordas no hemos podido tener contacto con otras amistades.
no hemos podido tener gente cerca y hemos podido relacionarnos muy poquito en todo este tiempo. Ahí surgieron problemas de depresión, no tenía amigos con los que contactar, muy poquitas amistades y no podía quedar con gente durante todos los días. Veía a gente en momentos muy determinados. No se podían juntar con compañeros en las asociaciones. Se suspendieron muchísimas actividades porque todo estaba prohibido. Entonces ha habido muchísima menos relación con las amistades, con la familia, nos hemos tenido que quedar en casa confinados. Y no hemos podido relacionarnos, tener una relación con las amistades diaria. Podíamos quedar 1, 2 veces en la distancia, no estar el día a día juntos. Y esto ha sido un problema. Estaba con mi mujer prácticamente y nadie más. Y además teniendo mucho tiempo libre por la jubilación. Todas las limitaciones que hemos tenido de acceso a la calle y las oportunidades que teníamos antes de actividades diarias, de encuentros, no eran posibles en este momento. Muchas veces hemos hablado con la Federación para ver si nos ofrecían algún tipo de cursos, de clases, y avisando que nos podíamos adaptar a esta situación reduciendo el número de alumnos, pero no ha sido posible. Se ha suspendido absolutamente todo, cada uno estaba en su casa y todo era por videoconferencia como estamos realizando ahora. Pero no hemos podido tener a gente cerca, cada uno en su casa de forma separada, y el que no tenía estos recursos no podía acceder a la información ni a la interacción con el resto de amistades. Y esa ha sido mi experiencia. Nada más. Es solamente, bueno, el decir que ahora el poder pasear tampoco es una situación que sea agradable. Tenemos que estar con precaución, tampoco nos podemos juntar. Y lo que a nosotros nos gustaría y sería necesario es el que las asociaciones pudieran volver a abrir para tener esos momentos de encuentro. Que de momento los hemos perdido y es una pena. Ojalá puedan volver a abrirse dentro de poco. Entonces, esperemos que sea lo antes posible. Sería necesario buscar también voluntariado para poder tener esa oportunidad de convivencia, de relación, para evitar los problemas que surgen ante estos momentos de soledad, de dificultad. El tener a alguien cercano para poder, aunque sea, pasear por la calle. Porque las personas sordas tenemos estos problemas de comunicación. Las personas oyentes, al fin y al cabo, tenéis el mismo sistema de comunicación y resulta un poquito más fácil. Para nosotros es bastante dificultoso y tenemos muchos problemas para poder comunicarnos con otros iguales. Disculpad, sale
Un momentito. Sí. Y nos gustaría el contar con algún tipo de voluntariado para que pudieran acompañarnos en estos paseos y tener momentos de acompañamiento y de menos soledad, nada más. Me gustaría que fueses terminando, Francisco Javier. Sí, ya está. Muchas gracias. Ya está. Muchísimas gracias, Francisco Javier, por tu testimonio. Gracias a la intérprete por su trabajo. Veo que todos los ponentes se han ajustado muy bien a los tiempos, lo cual nos da un cierto margen para el diálogo. Yo la verdad es que, como decía al comienzo, pienso que de la escuchar a los demás produce un mestizaje dentro de cada uno que hace que no seamos los mismos que hace 1 hora y media. Entonces, no sé, yo brindaría este espacio para que si han surgido nuevas ideas, nuevas sugerencias, valga la redundancia, pues las podamos compartir aquí y si no, pues plantearé alguna sugerencia por abrir un poquito el debate. Cuando queráis, por favor. ¿Alguna palabra? Bueno, pues mientras os sugiere o tenéis alguna sugerencia, yo pondría en la mesa que yo creo que de manera muy acertada, tanto en este webinario como en el anterior, hemos fijado la situación, el cliché de las personas mayores, las personas con discapacidad mayores y de la soledad no deseada. Pero la vida sigue, tenemos que seguir viviendo. Yo me atrevería a plantear de todo lo que hemos compartido aquí, ¿cuál sería lo más relevante? Yo echo la vista para atrás y entre los meses de marzo, mayo, por ejemplo, tuvimos un problema enorme que era las personas por edad y por discapacidad se les discriminó de asistencia sanitaria, no se les dejó entrar en las UBIs. Me parece que es un planteamiento que fue realmente muy duro. Incluso profesionales aceptaron códigos de conducta que eran desconocidos. Luego también el futuro implica que no somos los mismos, que tenemos que volver a trabajar en la realidad. ¿Cómo vamos a hacer ese avance? ¿Cómo vamos a retomar esa realidad? ¿Seremos los mismos? ¿No seremos? ¿Qué se plantea como lo más interesante, como aquello más acuciante? No lo sé. Si hay alguna sugerencia, pongo esto en la mesa. Álvaro, sí. Sí. No, disculpa, que es que estaba viendo a Miguel Ángel. Adelante, Agustín. Adelante. Gracias. No, yo creo que esto que has comentado ahora es realmente muy relevante. Por ejemplo, Maite hace un rato nos estaba comentando cómo efectivamente en esta situación de personas mayores, soledad no deseada, aparecen otra vez los elementos de sesgo de género y de discriminación. Y además hay que recordar que se trata de un ámbito de triple discriminación, es decir, las personas mayores con discapacidad y más en el caso de que son mujer, son especialmente vulnerables. Y en esta crisis lo hemos notado. Lo que mencionabas ahora es muy cierto, es decir, el elemento de que haya salido a la luz una discriminación directa, tan clara en la atención sanitaria por el hecho de ser personas mayores, tendría que provocarnos una fuerte reflexión como sociedad, porque quiere decir que efectivamente hemos llegado a unos límites reales de sesgos, de discriminación oculta, por así decirlo, que son una llamada de atención muy seria, muy seria. E hizo muy bien el CERMI cuando desde el primer momento salió a luz pública denunciando e intentando movilizar distintas instituciones para responder. Y luego, especialmente, yo recogería la idea que han trasladado tanto José Manuel Fresno como Miguel Ángel Cabra de Luna, de que efectivamente el ámbito de generar alianzas
acuerdos con otras organizaciones de mayores, sobre todo, pero con implicación de asociaciones, los elementos un poco de participación y presencia comunitaria, yo creo que es uno de los aprendizajes que en esta crisis, en esta tercera ola, como ya están diciendo que estamos pasando, pero cuando pase todo, yo creo que más tendremos que impulsar y aprender, porque ahí realmente podemos marcar diferencia desde nuestras organizaciones de discapacidad. Gracias, Agustín. Si hay alguna reflexión más. Sí, yo quería intervenir. Soy Miguel Ángel Cabra. Adelante, Miguel Ángel, cuando quieras, claro. Sí, me refería específicamente, a ver si esa pantalla me coge, porque he movido el iPad. Perfecto. Sí, ahora, pues digo que me refería a una pregunta de Ainara en el chat, porque he estado viendo también que se planteaba, que es ¿qué se puede hacer preventivamente? Yo creo que preventivamente los servicios sociales tienen que actuar o tienen que detectar. Las personas tenemos que apuntarnos a asociaciones para tener redes que a su vez estén encima por si tenemos alguna situación complicada. Es decir, la prevención viene lo mismo que hoy en día se dice, un médico tiene que tener 1.000 o 10.000 cartillas, no recuerdo el ratio. Un médico de atención primaria tiene X cartillas. Pues el trabajador social tiene que tener X personas. Esto es algo que ya hemos dicho. Yo trabajé en los servicios sociales muy profundamente en los años 80, incluso estuve en la administración como alto funcionario desempeñando cargos y fue hasta las transferencias el encargado de todos los temas de servicios sociales, los trabajadores sociales, fundamentalmente la relación con los colegios profesionales de trabajo social y luego diplomado en trabajo social. Creo que hay que recuperar esa especie de, lo mismo que hay un médico de cabecera, tiene que haber un trabajador social de cabecera. ¿Eso requiere más dinero? Sí. ¿Requiere un esfuerzo también de las organizaciones? También. Pero me parece que hasta que no lleguemos a ese sistema que fue implantado en Israel hace ya muchísimos años, ¿no? Casi 40, difícilmente, además de la administración, está la red familiar, por supuesto, y la red asociativa. Pero tienen que combinarse los tres para poder hacer prevención. No es que quería cambiar de tema, pero de hecho en el Reino Unido hace ya como 3 años se creó una Secretaría de Estado contra la soledad. Imaginaros de qué va la cosa. Y además yo sostengo que no hacer nada es antieconómico. Es decir, genera más gasto en medicinas, en atención médica y en otros tipos de atenciones públicas que al menos estar atento de cómo va la cosa y cómo podemos prevenir. Una persona que se encuentra en una situación de soledad no deseada acaba con problemas de depresión, acaba con problemas de tener que marchar a lo mejor los familiares, llevarlo a una residencia o lo que fuere, acaba consumiendo un montón de fármacos que no sirven para nada, absolutamente para nada, consumiendo horas de médicos, etcétera. O sea que depende de uno mismo, pero también del entorno, y el entorno tiene que ser favorable, y para eso hay que invertir, hay que tener a personas, hay que tener buenos profesionales, y ellos también tienen que estar vocacionados, ellas y ellos, para realizar esa tarea. Aquí me paro. Nada, gracias Miguel Ángel, me parece oportuno lo que decías. En esa línea me permito el lujo de decir que yo creo que las personas mayores nos debemos una reflexión y una disculpa o por lo menos una justificación por parte de los poderes públicos por la, digamos, bastante discutible atención, así como por diferentes colectivos sociales que han tomado posturas pues que yo creo que a estas alturas se habían superado después de la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, que han vuelto a reaparecer. Yo ya no tengo nada más que decir. Os doy las gracias profundamente a todos. Creo que ha sido interesante y enriquecedor. Le paso la palabra a Pilar Villarino para que añada si desea alguna cosa y si no, traslado ya la clausura a través del Real Patronato. Muchísimas gracias a todos por vuestra participación. Ha sido un auténtico placer. Muchas gracias, Álvaro. Por mi parte, pues ha sido muy enriquecedor escuchar todas las intervenciones. Quiero agradecer
a todas las personas que habéis participado y a todas las personas que nos estáis acompañando desde el día 9 de octubre en estos webinarios. Y sin más, le paso la palabra a Elena Jariot, al Real Patronato, siempre acompañándonos. Elena, cuando tú quieras. Muchas gracias. Hola. Hola, ¿me oís? Sí, se oye muy bien. Vale, vale, muy bien, es que yo no os veía. Bueno, que yo quería, sobre todo, bueno, Pilar, a vosotros también las gracias por organizar este webinario tan interesante y de tanta actualidad hoy en día, por desgracia, pero bueno, ya así tomamos nota y vamos apuntando todo lo que tenemos que solucionar en un futuro y arreglar. A ver, quería también dar las gracias a todos los asistentes porque desde luego sin vosotros sería imposible realizar estos webinarios y es un placer estar aquí. Yo la verdad es que me han encantado, bueno, también dar las gracias a todos los ponentes, que me han encantado todas las ponencias. Agustín Matías me ha parecido increíble, o sea, vamos, y he tomado nota para ir luego arreglando, intentar solucionar estos problemas como administración, por supuesto. Las 4 ideas generales que nos has dado de los problemas que ha habido durante la pandemia, sobre todo que los espacios sociosanitarios que no ha sido el adecuado, que han estado desatendidas las residencias y que ha habido falta de materiales. Totalmente de acuerdo contigo. La segunda idea, la debilidad del sistema de dependencias, se ha visto a flor de piel en estos momentos de pandemia por la falta de coordinación y la descentralización de las comunidades autónomas. El tercer punto, que eran las barreras de accesibilidad que están apareciendo, porque ahora como efectivamente usamos las nuevas tecnologías porque no podemos estar en contacto, pues los problemas de accesibilidad en las nuevas tecnologías está al orden del día. Estamos intentando solucionar, están saliendo muchas aplicaciones accesibles, gracias a Dios, y esto se está moviendo muy rápido para poder solucionar este problema. Y la discriminación sanitaria. Son 4 problemas que ahora están en el clavo, que me parecen, vamos, estupendos y que intentaremos solucionar en un futuro y son claves para tomar medidas al respecto. Así que muchísimas gracias, Agustín. A Miguel Ángel Cabrera de Luna también le quería agradecer su presencia aquí. Los datos que nos has dado, la verdad es que me han parecido increíbles, que 2/3 partes de las personas con discapacidad son mayores. Yo la verdad es que no sabía que era tan elevado el porcentaje, pero bueno, en realidad como está subiendo la esperanza de vida de las personas, pues claro, efectivamente cada vez hay más personas mayores. Y también que el 40% de las personas que viven solas o jubiladas también me ha impactado, que no lo sabía, no me lo esperaba, no sabía que era tan alto. Y que las personas con discapacidad sienten más la soledad. Eso es un dato muy triste, la verdad, pero bueno, hay que planificar para el futuro de este colectivo porque cada vez vamos a ser más las personas mayores debido a la esperanza de vida que cada vez es más elevado y cada vez vivimos más años, gracias a Dios. Así que muchas gracias también por tus datos. A José Manuel Fresno también me ha gustado mucho los datos que nos has dado sobre el impacto del COVID en las auditorías que habéis hecho a residencias. La verdad es que mucho de lo que has comentado era de prever que os ha afectado, ha influido el tamaño de las residencias. Si son más grandes hay más contagios, si hay más movimiento de entradas y salidas, también era lógico, era de prever. La disponibilidad de PCRs y EPIs, las desinfecciones. Pero un dato curioso que ha sido increíble es que no influyen que has comentado que no influyen los contagios ni la edad y tampoco si eran personas con discapacidad o sin discapacidad. Eso me parece un buen dato, la verdad. O sea que tomando las medidas oportunas, pues en este sentido no hay discriminación. Efectivamente, la gestión de las residencias durante la pandemia ha sido muy difícil y muy complicado. Yo espero que haya sido porque nos ha pillado a todos de sopetón y que en un futuro se vayan arreglando y solucionando todos estos problemas. Hay que hacer estrategias, efectivamente, y concretar y ayudarnos, o sea, relacionarnos cada vez más la administración pública, la privada, las entidades y todo el tejido social para intentar conseguir solucionar estos problemas. A Sacramento Pinazo también muchas gracias te doy, te agradezco tu ponencia
Y la verdad es que me ha encantado tu frase de vivir solo no es igual a sentirse solo, porque es verdad, hay muchas personas que les gusta vivir solas y no se sienten solas. Y hay otras que por desgracia pues, o por obligación están más solas que la una, hablando en plata. Lo de los tipos de soledad también me ha gustado mucho, vamos, me ha gustado. El de la soledad social y la emocional, que es diferente, totalmente diferente. Estoy de acuerdo. Y que la vivencia de la soledad se aumenta con la edad y también con la discapacidad. Eso, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, Maite Gallego, voy uno a uno, dando las gracias a todos los ponentes. No me quiero enrollar mucho, ya acabo enseguida, a ver si nos vamos a pasar de tiempo. A Maite Gallego también le doy las gracias, encantada de verte, que hace mucho que no te veía. Y, como siempre, defendiendo a las mujeres con discapacidad y ponerles voz. Es increíble, me ha gustado mucho. Y es cierto que las mujeres vivimos más, tenemos mayor esperanza de vida, también somos más pobres y hay que luchar contra esto. Sí, hay que hacer políticas contra esto, que bueno, que se está haciendo mucho y estáis luchando mucho para esto. O sea que al final lo vamos a conseguir todo. Hay que sensibilizar a la sociedad y trabajar en ello. Y por último, pues quería dar las gracias a los dos testimonios, que la verdad es que sirven muchísimo para todos, porque así nos ponemos un poco en vuestra piel, al vivir vuestras vivencias y ponernos en vuestro pellejo, pues nos ayuda a entender más todo vuestro periplaje. Desde luego la historia de Manoli es muy bueno porque eres un referente de superación y de ejemplo, y así motivas mucho a todas las personas. Ya por fin me despido, solo me queda despedirme, pero antes quería comentaros que os vamos a lanzar el programa del próximo webinar, que será el viernes que viene, igual que a la misma hora que hoy, a las 12:30, y que va a tratar sobre la discriminación percibida por el alumnado universitario con discapacidad. Es también muy interesante y espero que no os lo perdáis. Así que muchísimas gracias a todos por estar aquí. Bueno, yo creo que ya damos por finalizado el webinario. Gracias a todo el mundo.